Dudasoposición.es. Accede a las masterclass con un clic. Aquí encontrarás todos los procedimientos y una vez selecciones el que es de tu interés, podrás acceder tanto al vídeo como al correspondiente tronco. Recordad que tenéis de forma gratuita la masterclass del procedimiento ordinario penal a vuestra disposición. Bienvenidos y bien hallados, queridos opositores. Hoy vamos a seguir con el análisis de los supuestos que cayeron en los ingresos a los diferentes cuerpos generales de la Administración de Justicia. Vimos en el vídeo anterior el primer caso práctico del modelo A de auxilio judicial. En otros vídeos sucesivos pues veremos el de gestión y el de tramitación. Dicho esto, y antes de empezar con el análisis del tema, del caso práctico que cayó, os quería comentar que, bueno, que hay algunas preguntas que son dudosas, que es posible que los opositores hayan impugnado. Veremos la interpretación que hace al respecto el tribunal calificador y es o no correcta, a mi entender, la respuesta que han dado por buena en la plantilla provisional. Antes de nada, también deciros que os podéis unir al canal para seguir disfrutando de los vídeos si son de vuestro interés, y también os podéis unir y ser miembros del mismo. Bueno, en el segundo supuesto, como repito, del modelo A, habla de don Juan Carlos. Se trata más, antes de un pequeño resumen, aquí no analizaremos un tronco en concreto, sí que os dejo en la cajita de comentarios, os dejaré el esquema que hicimos de comparativas de datos de comunicación para que lo tengáis presente. No hay propiamente un tronco, pero sí hay este esquema. También tenéis esquemas en Opositates, que también os dejaré los enlaces para que podáis recurrir a ellos, que es un buen complemento. Y también deciros bueno, que aparte de los datos de comunicación, pues vemos también que hay algunas preguntas propiamente de embargo, propiamente de la ejecución, como veremos. Y dicho esto, bueno, pues ahora sí vamos a analizar. Se trata de que una persona, don Juan Carlos Castillo, ha sido nombrado pues auxilio judicial y bueno, pues se ha adjudicado como primer destino el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Burgos. En su puesto de trabajo, a la hora de practicar diligencias de datos de comunicación, ejecutar embargos, lanzamientos y demás funciones, se plantearán las siguientes cuestiones. Ya sabéis que dentro de las funciones del auxilio judicial pues le corresponde la de ejecutar embargos, lanzamientos y demás funciones. Digo ejecutar embargos porque documentar embargos y documentar lanzamientos le corresponderá al gestor, y entre ellos pues a la comitiva judicial, que es la comisión judicial. Bueno, en la 125 dice: conformidad con el artículo 478 de la ley orgánica, a don Juan le corresponde la práctica de actos de comunicación que consisten en citaciones, emplazamientos, requerimientos de la forma prevista, ¿dónde? Pues en las leyes procesales. Por lo tanto, no hay ningún género de dudas de que la correcta sería la A. La 126 dice: de conformidad con el artículo 130 de la ley, para los actos de comunicación y ejecución que lleva a cabo don Juan como auxilio judicial serán horas hábiles. Bueno, ya sabemos que dice que son horas hábiles las que transcurran entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. Entonces la correcta sería la C. No tenemos que confundir las horas hábiles para actos de comunicación y ejecución de las horas hábiles en sí, que las horas hábiles en sí son de 8 a 8 y no de 8 a 10. Esta es una pregunta que podíais confundir con la de horas hábiles, que es de 8 a 8. La 127 dice: de acuerdo con el 131.1 de la ley, los órganos judiciales del Partido Judicial de Burgos podrán habilitar los días y horas hábiles. Pues la correcta sería la A, de oficio o a instancia de parte, cuando hubiera causa urgente que lo exija. Tampoco aquí hay ningún problema porque el artículo 131 es quien regula esta cuestión. La 128, de conformidad con el artículo 151.3 de la ley, cuando la entrega de algún documento de despacho que deba acompañarse al acto de comunicación tenga lugar en fecha posterior a la recepción de dicho acto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues la correcta sería la C. El acto se tendrá por realizado cuando conste efectuada la entrega del documento, siempre que los efectos derivados de la comunicación estén vinculados al documento. No podemos dar por válida cuando se notifica esa resolución porque va acompañada de unos documentos, y si esos documentos tienen en cuenta, están vinculados a la
resolución y la resolución al documento, pues tendremos que dar por válido cuando se tienen por realizados cuando conste la entrega de esos documentos. La 129. Dice don Juan, cuando tenga que practicar un acto de comunicación de los distintos juzgados de instrucción de Burgos, dicha notificación consistirá. Aquí sí que tenemos que tener en cuenta ese esquema que os digo, que os había puesto en la cajita de descripción de los actos de comunicación, porque es diferente cuando estamos hablando de actos de comunicación en materia penal, es decir, reguladas por la ley de enjuiciamiento criminal, y las que tienen lugar cuando estamos hablando de la ley de enjuiciamiento civil. Entonces, claro, el acto de comunicación cuando consiste en una notificación, cuando habla, no es lo mismo, como digo, la ley de enjuiciamiento civil dice una cosa y la ley de enjuiciamiento criminal dice otra. Y entonces aquí tenemos que mirar la pregunta, fijarnos y no dejarnos llevar por el ímpetu, decir, ahí está la sé porque me habla de notificación. Entonces hay que tener en cuenta que estamos hablando de la ley de enjuiciamiento criminal, lo que establece el artículo 170 de la ley de enjuiciamiento criminal, que dice que la notificación consistirá en la lectura íntegra de la resolución que deba ser notificada, entregando la copia de la cédula a quien se notifique y haciendo constar la entrega por diligencia suscita al pie de la cédula original. Sabemos que en civil, en penal lo que se entrega es una copia de la cédula, mientras que en civil lo que se entregaría sería la cédula. Como digo, se regula en el artículo 170 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La 130. Dice, en el supuesto que don Juan incurriera en morosidad en el desempeño de las funciones que le corresponden o faltare alguna de las formalidades establecidas según establece el artículo 181 de la LEC. Bueno, esta es una pregunta de estas que pueden ser impugnadas y estamos a la espera de ver lo que determina el tribunal, puesto que crea confusión en el opositor. La pregunta no es clara porque no hace referencia ninguna de las respuestas al artículo 181 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino hace referencia al artículo 181 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La correcta sería la C, siempre y cuando el enunciado hubiera puesto el artículo 181 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo tanto, yo considero, y es mi opinión, que podría ser impugnada y el tribunal anularla en base a que realmente crea confusión el enunciado de la misma. Y no sería, según el enunciado de la pregunta, no sería correcta ninguna. Y entonces, como no puede ser que no sea correcta ninguna, pues tendría que procederse a su anulación. Artículo 131. La pregunta 131. En el supuesto que don Juan no pueda practicar una notificación de un auto dictado por un juez de instrucción por haber cambiado de habitación el que deba ser notificado y no ser posible averiguar la nueva, o por cualquier otra causa, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 de la ley, ¿qué sucederá? Recordar que estamos hablando de instrucción, volvemos otra vez al penal y no al civil, con lo cual lo que se entrega es una cédula de citación, en este caso, o de notificación al funcionario que tenga que realizar el acto, y éste sacará tantas copias de esta cédula como personas a notificar, citar o emplazar haya, y entonces la diligencia de cumplimiento de ese acto de comunicación se hace en la propia cédula original, que es la cédula que llegará al juzgado, porque lo que le vamos a entregar, como hemos dicho antes, es la copia de la cédula, no la cédula. Entonces, esa diligencia de que se ha entregado se hará en la propia cédula, al pie de la propia cédula original. Entonces, la correcta sería la D. La 132. Aquí estamos hablando, ya nos pasamos de actos de comunicación y nos vamos a diligencias de embargo. Es una pregunta que en todos los foros se ha hablado mucho y vamos a analizarla para ver, bueno, finalmente será el tribunal el que determinará si se procede a su anulación o no, en el último caso, pero bueno, analizaremos qué es lo que ha pasado. Dice, una diligencia de embargo que lleva a efecto don Juan, ¿qué bien del ejecutado puede ser embargable? Un fonendoscopio, un frigorífico, un caballo de carreras y un perro de compañía. Empezamos por el final. El perro de compañía no, puesto que el artículo 605 dice que el animal de compañía será inembargable, absolutamente inembargable. Entonces, este no será. El caballo de carreras obviamente no es un animal de compañía. La ley de bienestar animal determina qué es y qué se considera animal de compañía. Entonces,
un animal que se dedica con un fin comercial o lucrativo no puede ser un animal de compañía, no es un animal de compañía y por lo tanto en base a esto se podría embargar. Entonces el caballo de carreras sí o sí que se puede embargar en base a lo que establece el artículo 605 que determina un animal que es absolutamente embargable un animal de compañía. El caballo de carreras no puede ser un animal de compañías porque te está diciendo que es de carreras, por lo tanto su fin es comercial o lucrativo y entonces pues deja de ser posible que no sea embargado. Por lo tanto sí que se puede embargar. Un frigorífico se considera un bien imprescindible del ajuar doméstico y por lo tanto no va a poder ser embargado. Y queda un fonendoscopio. Aquí, claro, la duda está en que no nos dicen cuál es la profesión del señor. No nos dice cuál es la profesión del señor y por lo tanto podría ser embargado o no podría ser embargado en función de si es médico o no es médico, que es la posibilidad, o enfermera o enfermero, que es la posibilidad de que necesite un fonendoscopio o no. Pero yo voy un poquito más allá. Voy un poquito más allá cuando el artículo 643 establece que es el letrado de la Administración de Justicia que no se convocará a subasta un bien cuando se haya tasado y el dinero que se obtenga se pueda obtener de la subasta no va a sufragar ni siquiera los gastos que origina la misma y por lo tanto no va a ser embargado y no va a ser subastado. Obviamente si es embargado pues se modificará ese embargo y se dirá por letra de la Administración de Justicia que debido al escaso valor en el mercado pues ese bien no se procede al embargo. Entonces yo he ido un poquito más allá, ya digo, podría ser que el enunciado no nos diga si es médico o no es médico y nos quedemos con esto, pero yo no la daría por mala esta pregunta en base a lo que determina el artículo 643, que obviamente el letrado no lo sacará a subasta porque un fonendoscopio lo que puede costar no va a sufragar los gastos que provoca una subasta. Entonces la correcta para mí sería la C. La 133 dice, para llevar a efecto el auto de prisión, según lo dispuesto en el artículo 511 de la LEC, se expedirán los autos de prisión, estamos hablando de la ley de enjuiciamiento criminal, no de la ley de enjuiciamiento civil, y sería correcta la C en todo caso, aunque es la confusión de la LEC-LECRIM. Dos mandamientos, uno para la policía judicial, otro al agente judicial o auxilio judicial, que es ahora el auxilio judicial, en su caso que haya de ejecutarlo, y otro al director del establecimiento que deba recibir al preso. Incorrecta, por lo tanto, la correcta sería la C. La pregunta 134, según el artículo 50.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cuando se dicta la sentencia de viva voz por el juez in voce, una sentencia in voce, ¿qué sucede? Bueno, pues la correcta sería la C, las partes quedarán notificadas y si alguna de las partes no hubiera comparecido se le hará la oportuna notificación. La 135, de conformidad con lo dispuesto en el 173 de la LEC, no estarán obligados a intervenir a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia. ¿Quiénes? Las personas físicas, y así lo determina el artículo 173 en concreto. La correcta sería la D. 136. En el supuesto de tratarse de un particular, los datos de comunicación que se le practiquen por el órgano judicial, la correcta sería la D. Porque es más completa que la C, se practicarán por medios electrónicos y optó por el uso de esos medios, salvo que el acto vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico o así lo disponga la ley. La pregunta 137. Según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Reguladora del Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia, en el caso de que el acto de comunicación no pueda llevarse a cabo por medios electrónicos, se procederá a: la correcta sería la C, la práctica del acto de comunicación en la forma establecida en las leyes procesales o incorporándose a continuación el documento acreditativo de la práctica del acto de comunicación debidamente digitalizado al expediente judicial electrónico. Esta no hay ninguna duda, puesto que efectivamente así lo regula el artículo 34. Vamos a la 138, que es un poquito más complicada. El artículo 152 de la LEC establece que cuando el acto de comunicación fuera remitido con posterioridad a las 15 horas, se tendrá por recibido al día siguiente hábil y se aplica a
tenemos que, así lo dice expresamente el artículo 151, cuando dice cuando se haga con posterioridad a las 15 horas, se tendrá por recibido. Tenemos que diferenciar, porque este artículo diferencia entre por recibido y por realizado, porque después vendrán las preguntas de cuándo se tiene por realizado, y ahí es cuando el opositor ha podido confundir o ha podido no tener claro cuál es la respuesta en concreto. Entonces, esta se aplica a los letrados del Servicio de la Administración de la Seguridad Social, que así lo establece ese artículo efectivamente y de forma taxativa. Cuando se haya realizado o remitido con posterioridad a las 15 horas, se tendrá por recibido al día siguiente hábil. El 139, la 162.2 prevé la realización telemática del acto de comunicación a las personas jurídicas. Este apartado no lo regula expresamente el 162, sino que lo hace el 273 y a él nos tenemos que referir. Pero bueno, está claro que aunque no sea el 162, sino que sea el 273, lo tenemos que ver en relación al 273. 140. El lunes 8 de mayo del 2023 a las 15:30 se envía una notificación por el sistema del Exnet al Colegio de Procuradores de Burgos. Teniendo en cuenta que todos los días de esa semana son hábiles, la notificación se tiene por realizada ¿cuándo? A ver, aquí es lo que decíamos antes, que tenemos que relacionarla con la 138. Dice, aquí se tiene por realizada. Claro, dice, se tiene por realizada, según el artículo 151.2, en la fecha de la recepción, que establece el artículo 162. Entonces, si la fecha de recepción es el 9 de mayo, es decir, el 9 de mayo, que sería el día siguiente, según la pregunta 138, que ya lo hemos visto, y el 151.2 dice al día siguiente hábil, entonces se establece que la correcta es el miércoles 10 de mayo. La 141, por lo tanto, es la C. La 141, en el supuesto anterior al inicio del cómputo de los plazos, que en su caso corresponda, será el inicio del plazo siempre se empieza a contar los plazos al día siguiente. Por lo tanto, si se tiene por realizada el día 10 de mayo, se empezará a contar los plazos ¿cuándo? Pues el 11 de mayo. La correcta sería la D. Sigamos. La 142, que esta es la que decíamos antes que teníamos que tener también en cuenta con la 140. ¿Por qué? Porque aquí habla de los abogados y el artículo, tanto el artículo 151 como el 138 o el 162 está hablando de los procuradores, no hace referencia o no se aplica el tema de la hora, no se aplica a los abogados. Entonces, por eso cambia aquí la fecha y es lo que os ha podido provocar un poco de confusión. La 142, como digo. El lunes 8 de mayo a las 15:30 se envía una notificación por el sistema del Exnet igualmente a un abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos y se accede a su contenido el martes 9 de mayo. ¿Cuál sería la correcta? Bueno, pues la A se entiende por realizada el mismo martes 9 de mayo si es un día hábil. Por lo tanto, aquí, como digo, la tenemos que tener en relación a la 142, pero es que cuando habla de los abogados no se aplica el tema de la hora. Entonces, el 143. El Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Burgos practicará, de conformidad con el 163, los actos de comunicación que hayan de realizarse por la oficina judicial, excepto los que resulten encomendados al procurador. La correcta sería la B, por haberlo solicitado así la parte a la que represente. Es decir, los actos de comunicación en civil se harán por el auxilio judicial, a no ser que el procurador pida en su primer escrito o la demanda que los actos de comunicación los realizará él, en cuyo caso entonces lo realizará él. El 144. En las diligencias de embargo que lleve a cabo don Juan, que bien de los señalados tiene preferencia en el orden de los embargos. Vale. A. Inmuebles es el 7. B. Joyas es el 3 dentro del 592. Tenemos que tener en cuenta el 592. C. Es frutos, que es el 5, y rentas es el 4 o el 5, en función de si no nos dice las rentas si son en dinero o en especie, por lo tanto puede ser el 4, puede ser el 5, podría ser, o no nos dice nada, esta tal. Entonces, la descartamos, dice que bienes señalados tienen preferencia. Bueno, pues hemos dicho, muebles es el 7, joyas el 3, frutos el 5, rentas el 4 o el 5, nos quedamos con las joyas, que es la B, que es el 3.
145. ¿Desde qué momento se entiende efectuado el embargo? Esta es una pregunta que sí o sí sale siempre, en todas las convocatorias. Yo en clase es que me he cansado de repetirla una y mil veces, que esta pregunta siempre, siempre sale. Si no en la parte teórica, en la parte práctica, y si no en ambas. La correcta es la B, desde que se decrete por letra de la Administración de Justicia o desde que se reseñe la descripción de un bien en el acta de diligencia de embargo. Recordar aquí que cuando estamos hablando de ejecución, en la demanda, la parte ejecutante solicitará que se tengan por embargados esos bienes. Entonces, en el decreto correspondiente se tendrán embargados esos bienes. Pero si no hay bienes y se acuerda que se constituya la comisión judicial, pues cuando se van a reseñar los bienes, pues en la diligencia de embargo, pues desde ese momento serán decretados, embargados esos bienes desde la diligencia de embargo. 146. ¿Quién es el funcionario que ejecuta la diligencia de embargo? Lo hemos dicho antes, ¿Quién ejecuta la diligencia de embargo? El auxilio judicial. ¿Quién documenta esa diligencia de embargo? Pues sería el gestor, o el letrado, si ha considerado necesaria su presencia. Entonces la correcta sería la C. Y con esto pues damos por terminado, esta sería la última pregunta, y con esto damos por terminado pues el análisis del segundo supuesto práctico. Las hemos analizado todas y espero que ahora mirándola y escuchando el vídeo y viendo el vídeo, pues os haya podido aportar a luz alguna pregunta que tenéis duda. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo y entre tanto, pues buena semana y buen estudio.